El viento soplaba con fuerza aquella tarde, arrastrando hojas secas y el aroma húmedo de la tierra recién mojada por la tormenta. El ranchero, un hombre de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por años de trabajo, recorría los límites de su propiedad revisando los cercos y asegurándose de que ningún animal hubiera quedado atrapado entre los arbustos. Su caballo avanzaba con cautela por el terreno irregular, y cada crujido de ramas lo hacía tensarse, acostumbrado a la soledad y a los peligros inesperados del desierto. Fue entonces cuando un sonido extraño, débil pero cargado de desesperación, rompió la monotonía de la tarde. Era un grito contenido, casi un susurro ahogado. «Por favor, no me toques». El ranchero detuvo el caballo de inmediato y escuchó con atención. No había duda. Alguien necesitaba ayuda. Bajó lentamente, con cuidado de no asustar a quien fuera que se escondiera entre los arbustos y piedras. Avanzó entre la maleza hasta descubrir a una joven acurrucada junto a un arbusto caído. Estaba cubierta de polvo y sangre seca en su ropa. Sus manos temblaban y sus ojos, amplios y aterrados, reflejaban un miedo profundo, el tipo de terror que se arraiga cuando alguien ha enfrentado un peligro real e inminente. Su respiración era irregular, como si cada inhalación fuera un esfuerzo consciente para sobrevivir. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo el ranchero con voz calmada, agachándose a cierta distancia para no invadir su espacio. Pero la joven no se movió. Al contrario, retrocedió un poco más, sus manos levantadas en un gesto de defensa. «Por favor, no me toques», repitió con la voz quebrada por la emoción. «Aléjate». El ranchero asintió, comprendiendo que cualquier movimiento brusco solo aumentaría su pánico. Delante de él no había solo miedo, sino la clara señal de que ella había vivido algo terrible. Con cuidado sacó del bolso una manta limpia que llevaba para los animales y la desplegó, acercándola lentamente sin tocarla. La joven lo miró con desconfianza, pero no tuvo más opción que aceptar la protección que ofrecía. La manta no era solo una barrera física contra el frío, sino también un intento de brindarle algo de seguridad. Cuando levantó la manta para cubrirla mejor y protegerla de la lluvia que comenzaba a caer de nuevo, su corazón se detuvo un instante. No era solo el miedo lo que veía en ella, sino las marcas de la violencia. Moretones en sus brazos, raspaduras profundas, cortes que parecían recientes. La visión lo heló por dentro. Su instinto protector se activó al instante, pero también sintió un escalofrío de alerta. La joven había sido víctima de alguien despiadado, y ese alguien aún podía estar cerca. Se quedó inmóvil por un momento, observando cada detalle, analizando cómo acercarse sin provocarle más miedo. Los ojos de la joven se encontraban con los suyos, llenos de terror, pero también de una determinación silenciosa. No dejarse atrapar de nuevo. Él entendió entonces que no solo necesitaba refugio físico, sino también alguien en quien pudiera confiar, aunque fuera por un instante. «Está bien. Puedes bajar la manta un poco», dijo con voz suave, dejando que su rostro se viera. «No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte a estar a salvo». Ella dudó, pero finalmente bajó un poco la guardia, inclinando apenas la cabeza hacia él mientras temblaba de frío y miedo. Cada pequeño gesto era una batalla, una prueba de que la confianza no se otorga de inmediato, se gana lentamente, paso a paso. El ranchero comprendió que aquella tarde, entre el viento y la tormenta, no solo había encontrado a una joven en peligro, sino también un reto que pondría a prueba su paciencia, su compasión y su capacidad de proteger sin invadir. Mientras la lluvia comenzaba a empapar sus ropas, él ajustó la manta para que cubriera su cuerpo y permaneció a su lado, silencioso, vigilante, con la certeza de que algo en esa joven cambiaría su vida para siempre, y que aquel encuentro era apenas el principio de una historia marcada por el miedo, la valentía y un vínculo inesperado que ambos desconocían aún. El ranchero permaneció quieto, observando cómo la joven se encogía bajo la manta. La lluvia seguía cayendo con insistencia, empapando sus cabellos y mezclándose con el polvo y la sangre seca en su piel. Cada movimiento suyo, por pequeño que fuera, parecía un recordatorio de la fragilidad de la situación. No estaba frente a una visitante común, sino ante alguien que había sobrevivido a la violencia más cruda. Con cautela, decidió mirar bajo la manta para asegurarse de que no hubiera heridas que pudieran empeorar con el frío o la exposición. Lo que vio hizo que un escalofrío recorriera su espalda y que un nudo de alarma se formara en su estómago. Marcas profundas cubrían gran parte del cuerpo de la joven. Moretones de distintos tamaños y colores, algunos recientes y otros más antiguos, señal de que su sufrimiento no había sido breve. Rasguños y cortes indicaban una huida desesperada, como si cada paso que había dado estuviera marcado por un intento de escapar de un peligro mortal. El ranchero sintió como la sangre se le helaba en las venas. No era solo la evidencia de violencia física lo que lo perturbaba,
sino la historia que esas marcas contaban sin palabras. Alguien había querido hacerle daño, perseguirla, controlarla, y no había duda de que aún podía estar cerca. La joven, al notar su mirada fija, tensó los hombros y murmuró con voz temblorosa: «Si supieras lo que me hicieron, no podrías mirar así». Él asintió lentamente, tratando de mantener la calma y el control. Sabía que cualquier gesto de horror o repulsión solo aumentaría su miedo y su desconfianza. Con voz firme pero suave le respondió: «No estoy aquí para juzgarte, solo quiero ayudarte». La joven bajó ligeramente la manta, mostrando apenas suficiente para que él pudiera evaluar sus heridas sin invadir completamente su espacio personal. Las marcas eran más que lesiones físicas. Contaban historias de persecución, de desesperanza, de noches en las que el miedo había sido su único refugio. Cada moretón, cada corte, parecía un testimonio silencioso de la brutalidad de la que había escapado. El ranchero se inclinó un poco, manteniendo la distancia suficiente para no intimidarla, mientras revisaba los brazos y hombros más expuestos. Su mente trabajaba rápido. Necesitaba pensar cómo podía ayudarla, cómo podía protegerla y sobre todo cómo hacerlo sin quebrar la delicada barrera de confianza que había comenzado a construir. Sabía que un mal movimiento podría hacer que ella huyera nuevamente, quizá hacia un peligro aún mayor. «Voy a buscar algo para limpiar y vendar estas heridas», dijo finalmente, tratando de transmitir seguridad. «No voy a tocarte sin tu permiso». La joven lo miró con ojos que mezclaban miedo y cautela, un reflejo de toda la vida de incertidumbre que había vivido. Después de un largo silencio, asintió apenas, permitiendo que él se moviera un poco más cerca, con un pequeño kit de primeros auxilios que siempre llevaba en su caballo. Cada acción del ranchero era medida, delicada, como si tratara de no romper un hilo invisible que sostenía la frágil confianza de la joven. Mientras limpiaba cuidadosamente cada corte y aplicaba ungüento sobre los moretones más recientes, él no pudo evitar preguntarse quién había hecho aquello. ¿Qué tipo de persona podía infligir tal daño a alguien tan vulnerable? Pero en lugar de dejarse consumir por la ira, concentró toda su energía en la tarea inmediata: mantenerla a salvo, protegerla, asegurarse de que no sufriera más de lo necesario. La joven, aunque aún temblando, empezó a relajarse ligeramente, consciente de que aquel hombre no solo no representaba una amenaza, sino que estaba dispuesto a ponerse en riesgo por ella. Fue un momento breve pero crucial, un instante en el que la vulnerabilidad y la fortaleza se encontraron, y donde el ranchero comprendió que su deber iba más allá de la protección física. Debía ganarse la confianza de alguien que había sido traicionada tantas veces que ahora cada gesto humano era motivo de desconfianza. Al levantar de nuevo la manta para cubrirla completamente, el ranchero sintió un peso en el pecho, una mezcla de preocupación y responsabilidad que nunca antes había experimentado. La joven estaba herida, marcada, pero también viva, y él sabía que aquel hallazgo no era casual. Algo en ese encuentro cambiaría para siempre su vida, y aunque aún no podía imaginarlo, sabía que debía estar preparado para lo que vendría a continuación. Después de haber limpiado y protegido las heridas más graves, el ranchero se recostó a cierta distancia, observando cómo la joven se acurrucaba bajo la manta empapada. El silencio entre ellos era pesado, cargado de incertidumbre, miedo y una tensión casi palpable. Cada pequeño movimiento suyo, un temblor, un parpadeo rápido, parecía un recordatorio de la fragilidad de aquel encuentro. Él sabía que acercarse demasiado podía romper el delicado hilo de confianza que había comenzado a tejerse, pero también sentía que debía intentar algo más, un acercamiento que no fuera invasivo pero que transmitiera seguridad. «No tienes que hablar si no quieres», dijo finalmente, con voz calmada, dejando que cada palabra llegara sin presionar. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte». Ella lo miró con ojos grandes y temerosos. Durante un instante pareció evaluar cada gesto, cada sombra que se movía entre los arbustos. La lluvia seguía cayendo, empapando sus cabellos y la ropa que ya estaba llena de lodo y sangre. Su respiración era irregular, como si cada inhalación fuera un esfuerzo consciente, como si cada aliento pudiera ponerla nuevamente en peligro. Finalmente, inclinó la cabeza apenas, sin palabras, permitiendo que su presencia fuera tolerada. El ranchero tomó esto como una pequeña victoria. No había logrado que hablara, no había ganado confianza completa, pero había reducido la distancia entre ellos de forma significativa. Sin hacer movimientos bruscos, sacó un pequeño paquete de pan duro y agua de su mochila, colocándolo a unos pasos de ella, lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarlo si quería, pero sin invadir su espacio personal. «Si tienes hambre, está ahí», dijo suavemente. «No tienes que tocar mi mano, ni acercarte más de lo que quieras. Solo quiero que comas algo». La joven lo miró con cautela, y tras unos minutos de silencio tomó el pan con manos temblorosas.
Cada mordida era medida, como si aún estuviera evaluando la seguridad del lugar y del hombre que tenía frente a ella. El ranchero observaba en silencio, consciente de que cualquier palabra incorrecta podía provocar un retroceso instantáneo. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente con cuidado de que no sonara exigente. «No tienes que decirlo si no quieres». Ella vaciló. Sus ojos bajaron, evitando el contacto directo. «No importa», murmuró con voz apenas audible. «No tiene importancia». Él asintió, comprendiendo que el nombre era algo que solo podría compartir si ella se sentía lo suficientemente segura. La paciencia era su única arma en aquel momento. Se sentó a cierta distancia sin intentar acercarse más, simplemente manteniendo su presencia como un recordatorio de que no estaba sola. Cada gesto, cada movimiento medido, era un intento de enseñarle que podía confiar en él sin comprometer su seguridad. La lluvia comenzó a amainar, y con ella, un leve cambio en la tensión de la joven. Aún temblaba, pero ya no con el miedo primitivo del ataque reciente. Ahora el temblor era más una reacción al frío y al agotamiento. El ranchero aprovechó aquel momento de relativa calma para hablarle de manera más neutral, compartiendo historias de su vida en el rancho, de los animales que cuidaba, de la soledad del desierto y de cómo aprendió a vivir con el viento y la tierra como compañía. No buscaba entretenerla, sino crear un espacio donde su presencia fuera predecible y segura. A medida que pasaban los minutos, la joven empezó a relajarse levemente. No habló mucho, pero sus ojos ya no estaban completamente llenos de terror. Empezó a seguir con la mirada cada movimiento del ranchero, evaluando, analizando, pero con un dejo de curiosidad que antes no había mostrado. Cada gesto de cuidado, cada palabra suave, se estaba convirtiendo en un hilo invisible que la conectaba lentamente con alguien que no buscaba dañarla. Finalmente, tras un largo rato, ella levantó la vista y susurró apenas: «Gracias por no tocarme». El ranchero sintió un alivio silencioso, pero también una responsabilidad creciente. Ese pequeño gesto de confianza, tan simple y a la vez tan significativo, le indicó que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, también era consciente de que este era solo el primer paso. La joven había sido herida, perseguida, traicionada, y su miedo no desaparecería de un momento a otro. Su acercamiento debía ser constante, paciente y, sobre todo, respetuoso. Mientras la lluvia cedía y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las nubes, ambos permanecieron juntos, cada uno guardando su propio silencio, compartiendo la misma protección y seguridad sin palabras. Era un delicado equilibrio entre acercamiento y respeto, entre protección y libertad. Un primer contacto que marcaría el inicio de algo más profundo, aunque ninguno de los dos aún pudiera imaginar hasta dónde llegaría aquel vínculo recién comenzado. Después de varias horas de silencio, durante las cuales la joven se había acurrucado bajo la manta mientras el ranchero permanecía a su lado. Observándola sin invadir su espacio, algo cambió. La lluvia había cesado por completo, dejando un olor húmedo y terroso que impregnaba el aire. El sonido lejano de un arroyo y el canto de algunos pájaros rompían la monotonía, creando un entorno menos amenazante, aunque la tensión seguía flotando entre ellos. La joven respiraba con más regularidad, aunque de vez en cuando sus hombros se tensaban como si un recuerdo inesperado la asaltara. Finalmente, en un susurro apenas audible, comenzó a hablar. Sus palabras eran fragmentadas, interrumpidas por largos silencios y pausas en las que sus ojos se llenaban de miedo y lágrimas. Pero poco a poco la historia fue tomando forma. «Estaban detrás de mí, desde hace días. Querían atraparme», dijo con la voz temblorosa. «Yo no sabía a dónde ir. Corrí sin mirar atrás. Solo sabía que no podía dejar que me alcanzaran». El ranchero escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, mostrando que la creía y que no la juzgaba. Cada palabra revelaba no solo su miedo, sino también su inteligencia y su capacidad de sobrevivir bajo presión. Era evidente que había enfrentado situaciones extremas antes, y que cada paso de su vida había requerido coraje y astucia. «Intenté esconderme en los bosques, en los barrancos, incluso crucé el río, pero ellos siempre estaban cerca», continuó tragando saliva. «Me lastimaron, y no podía detenerlos sola». El ranchero sintió un nudo en el estómago. Sabía que la joven había pasado por algo más que peligro físico. Había sido perseguida de manera sistemática, con una intención clara de dañarla. Cada marca en su piel, cada moretón, cada corte que había visto antes contaba la historia que sus palabras apenas comenzaban a dibujar. «No tienes que contarlo todo ahora», dijo el ranchero suavemente. «Solo lo que te sientas capaz de compartir. No te presionaré». Ella asintió, agradecida por la comprensión que emanaba de él, aunque su miedo seguía muy presente. Después de un momento de silencio, retomó. «Había noches en las que escuchaba sus voces cerca de mí, y no podía dormir. Me escondía entre la maleza,
o me tiraba al suelo hasta que no podía respirar de tanto miedo. Y cuando creía que estaba a salvo, aparecían de nuevo. Su voz se quebró y sus manos temblaban. Solo quería desaparecer. Desaparecer y que nadie me encontrara. El ranchero le ofreció una manta más seca para envolverla completamente, y ella aceptó, abrazándose a ella como si fuera un escudo contra el recuerdo de su persecución. Él no dijo nada. Sabía que las palabras podían ser vacías frente al miedo que todavía la perseguía. Su silencio, acompañado de su presencia firme y tranquila, se convirtió en un apoyo más real que cualquier promesa que pudiera ofrecer. A medida que hablaba, la joven comenzó a mostrar indicios de fortaleza. Cada detalle que relataba, aunque doloroso, era un recordatorio de que había sobrevivido a todo aquello. Cada noche que había pasado oculta, cada carrera por su vida, había dejado huellas en su cuerpo, sí, pero también en su carácter. Y aunque su miedo aún dominaba gran parte de sus reacciones, comenzaba a surgir una chispa de confianza en el ranchero, en su habilidad de protegerla y en su buena intención. «Gracias por escucharme», susurró finalmente con un hilo de voz más firme que antes. Nadie había querido escucharme. Nadie se había quedado. El ranchero asintió con un dejo de solemnidad en su mirada. Comprendió que aquel relato no solo revelaba su historia, sino que también era un acto de valentía y de confianza. Cada palabra que salía de sus labios estaba cargada de miedo, sí, pero también de un primer paso hacia la esperanza. Mientras la tarde caía lentamente y la luz dorada del sol atravesaba los árboles, ambos permanecieron juntos. La joven comenzó a relajarse, aunque solo un poco, y el ranchero entendió que aquel primer relato era un puente, un vínculo inicial que empezaba a formarse entre ellos, uniendo miedo, confianza y la promesa silenciosa de protección. La historia de su huida, aunque terrible, había dejado de ser un secreto que ella cargaba sola. Ahora, al compartirlo, había comenzado a encontrar en él un aliado, y tal vez por primera vez en mucho tiempo, un respiro de seguridad. El sol se había desplazado lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, y la humedad de la lluvia comenzaba a disiparse. El rancho, a unas horas a caballo, se vislumbraba a lo lejos entre la vegetación. El ranchero miró a la joven, cuya respiración finalmente parecía más tranquila, y comprendió algo que hasta ese momento había evitado admitir. No podía dejarla sola. La vulnerabilidad que había visto bajo la manta, las marcas de violencia en su cuerpo y sobre todo la historia de persecución que le había confiado, lo convencían de que su supervivencia dependía de él ahora. «No puedo dejar que te quedes aquí», dijo con voz firme pero calmada. «No es seguro, y no sería justo. Ven conmigo, te llevaré a mi rancho. Allí estarás a salvo, al menos por ahora». Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y miedo, los mismos ojos que reflejaban la historia de noches interminables huyendo de quienes querían hacerle daño. Durante un largo instante no dijo nada. El viento movía la manta a su alrededor y cada hoja que caía parecía acentuar la tensión de la decisión que debía tomar. Finalmente su voz apenas audible salió entre dientes. «No, no quiero depender de nadie, y menos de un hombre como tú». El ranchero asintió comprendiendo sus reservas. No se trataba solo de miedo físico, sino de orgullo y de una vida marcada por la traición. Sabía que obligarla sería contraproducente. Debía convencerla de que podía confiar en él. «No se trata de que dependas de mí», respondió con suavidad. «Solo quiero que tengas un lugar seguro donde puedas descansar, comer y recuperarte. Después podrás decidir lo que quieras». Hizo una pausa mirándola directamente a los ojos. «Pero ahora no hay otro lugar seguro cerca». Ella dudó, sus ojos recorriendo el terreno, buscando un posible escape, una ruta que pudiera garantizarle que su independencia y libertad no serían arrebatadas. Sabía que cualquiera de sus intentos de huida la expondría a un peligro mayor. El recuerdo de los perseguidores todavía estaba fresco en su memoria. Después de varios minutos que parecieron horas, finalmente asintió con una mínima inclinación de cabeza, un gesto que decía más con silencio que cualquier palabra podría expresar. «Está bien», susurró. «Pero si intentas hacer algo, sí. Si me traicionas». Su voz se quebró incapaz de terminar la frase. «No lo haré», interrumpió él con firmeza. «Puedes confiar en mí». Prepararon el camino con cuidado. El ranchero ajustó la manta alrededor de sus hombros, asegurándose de que no se mojara con el barro restante, y le ofreció su caballo para que subiera. Ella dudó, pero finalmente aceptó, reconociendo que por más temeraria que fuera, necesitaría fuerza y rapidez para recorrer el terreno. Subió al caballo con movimientos cautelosos, manteniendo la distancia necesaria para sentirse segura, mientras él caminaba a su lado guiando al animal con firmeza. Durante el trayecto, la joven permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, observando cada sombra, cada sonido, como si temiera que los perseguidores pudieran aparecer de la nada. El ranchero, por su parte,
Vigilaba el camino con igual atención, su experiencia en el terreno haciendo que cada paso fuera calculado, cada curva y cada arbusto evaluados cuidadosamente. Sabía que cualquier descuido podría ponerla nuevamente en peligro, y no estaba dispuesto a permitirlo. Aunque no hablaban mucho, el silencio entre ellos comenzó a transformarse lentamente. La joven notaba que él no era como los demás hombres que la habían rodeado. No había amenazas en sus ojos, ni interés en aprovecharse de su vulnerabilidad. Cada gesto suyo, cada movimiento transmitía cuidado y respeto. Poco a poco, aunque con extrema cautela, comenzó a relajarse ligeramente, reconociendo que su seguridad dependía de permitir ese acercamiento, de confiar, aunque solo fuera un poco. Cuando finalmente avistaron el rancho, la joven dejó escapar un suspiro contenido. Allí, lejos del bosque y del peligro inmediato, podía imaginar un breve respiro de tranquilidad. El ranchero la ayudó a desmontar y la condujo a una habitación sencilla, limpia y cálida. Por primera vez en días, ella sintió que podía bajar la guardia, aunque fuera solo un instante, y permitir que alguien cuidara de ella sin que eso significara perder su independencia. El ranchero comprendió que este primer paso no era solo físico, sino emocional. Había cruzado la línea de la supervivencia hacia la posibilidad de una relación basada en confianza, respeto y protección mutua. Y aunque el miedo y la desconfianza aún estaban presentes, sabía que aquel acto de ayuda sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que se reflejaban en la tierra húmeda por la lluvia reciente. El ranchero avanzaba con firmeza a través del terreno irregular, mientras la joven se aferraba al caballo con manos tensas, vigilando cada movimiento y cada sombra. Cada crujido de ramas, cada aleteo de pájaros la hacía saltar ligeramente, recordándole la constante amenaza que había experimentado en los últimos días. Aunque estaba a salvo junto al hombre que la había ayudado, su instinto de supervivencia aún permanecía alerta, listo para reaccionar ante cualquier señal de peligro. El ranchero notaba su tensión y, a pesar del cansancio después de la larga jornada, hablaba con voz tranquila y pausada, tratando de transmitir seguridad sin imponer presencia. «Vamos despacio, no hay prisa», dijo. «Si quieres bajar la guardia un poco, está bien. Puedes confiar en que no pasará nada mientras esté cerca». Ella apenas respondió, sus ojos recorriendo cada árbol y cada arbusto a su alrededor. Sin embargo, empezó a notar algo que antes no había percibido: la firmeza del hombre, la calma en sus movimientos, la manera en que guiaba al caballo con cuidado y atención. Era distinto de cualquier otra persona que la hubiera acompañado. No había imposición ni amenaza, solo una intención clara de protegerla. A cada paso, la joven reflexionaba sobre lo que había dejado atrás: el bosque oscuro, los perseguidores, la soledad y el miedo constante. Cada recuerdo la hacía encogerse ligeramente, pero también reforzaba la idea de que aquella decisión de aceptar la ayuda del ranchero era la correcta. Su supervivencia dependía de él, al menos por ahora, y por más que odiara depender de alguien, entendía que necesitaba un refugio seguro. Mientras avanzaban, el ranchero empezó a observar detalles de su comportamiento: la manera en que apretaba los dientes al pasar por un tronco caído, cómo tensaba los músculos al escuchar un ruido a la distancia, y cómo su mirada no dejaba de escanear el entorno. Todo eso le decía que ella había aprendido a vivir en alerta constante, que la desconfianza y el miedo eran parte de su naturaleza ahora, producto de la persecución que había sufrido. Decidió entonces iniciar una conversación ligera, sin forzarla, con el objetivo de distraerla de los recuerdos y ayudarla a relajar un poco la tensión. «Hace años recorrí este mismo camino bajo la tormenta», dijo mientras guiaba al caballo con firmeza. «Me caí varias veces, pero siempre logré levantarme. Aprendí que incluso los terrenos más difíciles se pueden superar si uno mantiene la calma y observa bien por dónde pisa». Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos se suavizaron un poco, como si la historia simple y tranquila de su vida le permitiera apartar por un momento los fantasmas que la perseguían. Pequeños gestos como ese empezaban a generar un hilo de conexión entre ellos, un primer puente entre la vulnerabilidad de ella y la firmeza de él. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más accidentado. Barrancos, arbustos densos y charcos de barro obligaban a maniobrar con cuidado, aumentando la tensión del viaje. Sin embargo, la joven empezó a confiar en la experiencia del ranchero. Sus movimientos seguros y precisos le demostraban que estaba en buenas manos. Por primera vez desde su huida pudo permitir que su cuerpo se relajara mínimamente, confiando en que no había peligro inmediato. Durante el trayecto, comenzaron a surgir pequeños momentos de complicidad silenciosa. Ella señalaba con un gesto algún tronco inestable, él asintiendo y ajustando la trayectoria. Una rama rozaba su hombro, y él hacía un comentario calmante sobre cómo evitarlo.
No eran palabras grandes ni conversaciones profundas, pero eran suficientes para empezar a construir un vínculo, un lenguaje común de cuidado y confianza que no necesitaba explicaciones extensas. Finalmente, tras un largo recorrido lleno de tensión y atención constante, comenzaron a divisar el rancho en la distancia. La joven dejó escapar un suspiro contenido, una mezcla de alivio y cautela. Sabía que la seguridad no estaba garantizada por completo, pero aquel lugar representaba una pausa, un respiro de la persecución que había vivido. El ranchero, por su parte, se sentía satisfecho. Había logrado mantenerla segura durante el viaje, y percibía que la joven empezaba a aceptar su presencia, aunque solo fuera un poco. Mientras avanzaban los últimos metros, el sol tocaba el horizonte, pintando de dorado las paredes del rancho. La joven comenzó a relajarse, recibiendo por primera vez la sensación de que no estaba sola en su lucha por sobrevivir. Y aunque aún quedaban sombras de miedo y desconfianza, ambos sabían que aquel camino compartido no solo los llevaba al rancho, sino que también comenzaba a trazar un vínculo que ninguno de los dos podría ignorar. Al llegar al rancho, la joven respiró hondo, intentando contener la tensión acumulada durante el camino. El terreno familiar del ranchero contrastaba con la incertidumbre de los últimos días, pero no eliminaba el miedo que todavía sentía. Cada sombra en la cabaña, cada puerta que se movía con el viento, parecía recordarle que la amenaza aún podía aparecer. Por primera vez en mucho tiempo estaba en un lugar relativamente seguro. Pero la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. El ranchero la condujo al interior de la cabaña, iluminada por la tenue luz del atardecer. La habitación era sencilla, una cama, una pequeña mesa y un par de sillas. Nada de lujo, nada que distrajera, solo un refugio que ofrecía seguridad. La joven bajó del caballo con cautela, sus ojos recorriendo cada rincón, evaluando si realmente podía confiar en aquel hombre y en el lugar que él llamaba hogar. «Siéntate», dijo el ranchero señalando la silla más cercana. «No voy a hacer nada que no quieras. Puedes quedarte tranquila». Ella dudó, pero obedeció sentándose con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, tensas y temblorosas. La manta todavía la envolvía, como un escudo que no estaba lista para dejar caer por completo. «¿Quieres agua? ¿Comida?», preguntó él tratando de sonar neutral y paciente. «No, todavía no», respondió con voz baja, evitando contacto visual. «No tengo hambre». El ranchero asintió, entendiendo que su desconfianza no se debía a él, sino a experiencias pasadas que le habían enseñado a no confiar en nadie. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida para no invadir su espacio emocional. Sin embargo, incluso con toda su cautela, comenzó a notar los pequeños signos de tensión que aún dominaban a la joven, la manera en que encogía los hombros, la rapidez con la que sus ojos se movían por la habitación, cómo respiraba con fuerza al escuchar un ruido afuera. Intentó iniciar una conversación ligera, para aliviar la rigidez del momento. «Sé que este lugar es diferente de lo que has visto, pero aquí estás a salvo. Nadie va a encontrarte mientras yo esté cerca». Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. «Puedes confiar en eso». Ella lo miró con desconfianza, sus labios apretados como si la palabra confianza fuera ajena a su mundo. «No sé si puedo», murmuró. «Nadie me ha protegido nunca. O si lo hicieron, solo para traicionarme después». El ranchero se quedó en silencio, reconociendo la fuerza de sus palabras. Cada frase era una advertencia y una confesión. Comprendió que no bastaba con ofrecerle seguridad física. Necesitaba ganarse su confianza emocional paso a paso. «Lo sé», dijo finalmente. «No puedo cambiar tu pasado ni lo que otros te hicieron, pero puedo garantizar que aquí nadie te hará daño. No soy como ellos». Ella bajó la mirada, luchando contra una mezcla de alivio y miedo. Era un sentimiento extraño. Por primera vez, alguien no la obligaba a huir, alguien le ofrecía protección sin exigir nada a cambio. Pero aún sentía resistencia, una barrera interna que no podía derribar de inmediato. Durante la primera noche, la tensión se volvió casi tangible. Cada ruido del rancho, el crujido de la madera, el viento soplando por las ventanas, el murmullo de los animales, hacía que la joven se sobresaltara. El ranchero, consciente de ello, permaneció en la habitación contigua, asegurándose de que ella supiera que estaba cerca sin invadir su espacio. Cada vez que escuchaba su respiración acelerada, ajustaba silenciosamente la puerta, dejando que su presencia fuera un recordatorio de seguridad. A lo largo de la noche, surgieron pequeños conflictos internos. La joven luchaba entre su deseo de sentirse protegida y su necesidad de mantener independencia. El ranchero luchaba por encontrar un equilibrio entre cuidar de ella y respetar sus límites. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada palabra debía ser cuidadosamente medida para no romper la delicada frágil relación que comenzaba a formarse. Al amanecer, ambos se dieron cuenta de que habían sobrevivido a la primera prueba juntos.
La joven había logrado dormir parcialmente, aunque con tensión, y el ranchero había aprendido a leer los signos de miedo y ansiedad que aún la dominaban. Era un comienzo lleno de contradicciones, miedo y alivio, desconfianza y primera chispa de confianza. Pero era un paso crucial. El rancho no solo ofrecía refugio físico, sino también el espacio para que la joven empezara a procesar su trauma y considerar la posibilidad de confiar nuevamente en alguien. Aunque los conflictos iniciales no habían desaparecido, el ranchero comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Protegerla significaba también respetar su voluntad, aceptar sus límites y esperar pacientemente mientras ella comenzaba a reconstruir la confianza que había perdido. Y ella, por su parte, comenzaba a entender que aquel hombre no era una amenaza, sino un aliado inesperado en un mundo que hasta ahora solo le había ofrecido peligro y traición. La tarde había cedido paso a la noche, y la cabaña estaba envuelta en un silencio casi absoluto, roto solo por el crujido de la madera y el murmullo del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. La joven permanecía acurrucada en la cama, envuelta en varias mantas, sus ojos grandes y alertas, incapaces de descansar completamente. Cada sombra proyectada por la luz parpadeante de la lámpara parecía convertirse en una amenaza, recordándole los días de persecución que aún permanecían frescos en su memoria. El ranchero, consciente de la tensión que aún dominaba a la joven, se sentó en la silla cercana vigilando sin invadir su espacio. Sabía que cualquier movimiento brusco o palabra fuera de lugar podía desencadenar una reacción de miedo o rechazo. La seguridad no era solo física, debía ser también emocional, un equilibrio delicado que requería paciencia y sensibilidad. «Está bien», dijo en voz baja, tratando de sonar tranquilizador. «No estás sola. Estoy aquí, y nadie te hará daño». La joven asintió levemente, pero su respiración seguía siendo irregular, y sus manos se aferraban a la manta con fuerza. No era solo el miedo al peligro externo, era el miedo internalizado de haber confiado en otros y haber sido traicionada. Cada ruido, cada crujido, activaba recuerdos de persecuciones y ataques. El viento azotó con fuerza una de las ventanas, haciendo que la madera rechinara y produjera un sonido que hizo que la joven se sobresaltara. Su cuerpo se tensó y un pequeño sollozo escapó de sus labios. El ranchero se levantó con cuidado y se acercó lo suficiente para cerrar la ventana, asegurándose de que no hiciera ruido al hacerlo. Su gesto, silencioso y atento, buscaba transmitir protección sin imponer su presencia directamente. «Respira despacio», susurró. «Nada va a sucederte mientras estoy cerca». Ella trató de seguir sus instrucciones, pero la ansiedad era persistente. Cada sombra seguía siendo un posible enemigo, cada ruido un posible ataque. El ranchero comprendió que no bastaba con palabras. Debía actuar para mostrar que su promesa de seguridad no era vacía. Colocó algunas tablas adicionales en la ventana, reforzó el cierre de la puerta y revisó el perímetro visible desde la habitación, todo con movimientos calculados y silenciosos. Después de varios minutos, volvió a la silla, dejando que la joven lo observara moverse sin sentirse amenazada. La confianza era un proceso, y él sabía que cada pequeño gesto contaba. Se sentó nuevamente y mantuvo la mirada hacia ella, ofreciendo presencia y vigilancia sin presión. «Cuando cierres los ojos esta noche, recuerda algo», dijo con voz suave. «Nadie puede lastimarte aquí. Esto es tu espacio seguro». Hizo una pausa. «Y si escuchas algo, solo mírame». «Estoy aquí». La joven permaneció en silencio, pero sus hombros dejaron de temblar ligeramente. Era un progreso mínimo, pero significativo. Por primera vez permitió que su cuerpo comenzara a relajarse, aunque solo fuera un poco. Se aferraba a la manta, pero su mirada ya no estaba completamente fija en las sombras. Miraba también al hombre que había arriesgado su seguridad por protegerla. Con el paso de la noche, la tensión comenzó a disminuir lentamente. Cada crujido ya no provocaba sobresaltos extremos, cada sombra ya no generaba pánico inmediato. La joven comprendió que el peligro del exterior no podía alcanzarla allí dentro, y que la presencia del ranchero era un escudo real, tangible, no solo un concepto abstracto de seguridad. El ranchero, por su parte, reflexionaba sobre la delicadeza de la situación. Protegerla no era solo impedir que nadie la dañara, era entender su miedo, respetar sus límites y crear un ambiente donde pudiera comenzar a reconstruir la confianza que había perdido. Sabía que aquella noche era solo un paso, pero un paso crucial. Demostrar que la seguridad podía existir sin coerción ni imposición. Al amanecer, la joven permaneció dormida por momentos más largos que la noche anterior. No era un sueño completo, ni una relajación absoluta, pero era un indicio de progreso. El ranchero sonrió levemente, reconociendo que aunque la recuperación sería lenta y llena de desafíos, la primera noche en la que la joven había permitido un respiro de seguridad había sido un éxito. La noche inquietante había servido para algo más que protegerla físicamente.
Había iniciado el delicado proceso de sanar su miedo emocional y de establecer un vínculo silencioso basado en la confianza y la protección mutua. Y aunque ambos sabían que quedaban muchos retos por delante, ese primer amanecer juntos les ofrecía un destello de esperanza. El amanecer trajo consigo un aire más cálido y silencioso, con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas de la cabaña. La joven permanecía sentada en la cama, abrazando la manta alrededor de sus hombros con la mirada fija en el suelo. Aunque había dormido algunos momentos más largos que la noche anterior, su expresión aún reflejaba temor y desconfianza. El ranchero se acercó con cautela, manteniendo su voz baja y tranquila. «Buenos días», dijo suavemente. «¿Dormiste algo?» Ella asintió ligeramente sin levantar la vista. No había una sonrisa ni palabras de entusiasmo, solo un indicio de que la noche había sido menos aterradora que la anterior. Él comprendió que la recuperación de la confianza sería lenta, pero cada pequeño paso contaba. «Quiero hablar de lo que pasó», murmuró finalmente, «sobre ellos». Sus ojos se alzaron cautelosos buscando una reacción. «Necesito que lo sepas». El ranchero asintió inclinándose ligeramente hacia ella, mostrando que estaba presente y dispuesto a escuchar sin interrumpir ni juzgar. «Ellos», comenzó con voz temblorosa, «no son cualquiera. Me persiguen por algo que no puedo explicar bien. Algo que me pertenece y que ellos quieren». Hizo una pausa tragando saliva antes de continuar. «He tratado de escapar, pero siempre saben dónde estoy. Si me atrapan, no sobreviviría». El ranchero permaneció en silencio, procesando la información. La gravedad de sus palabras no estaba solo en la persecución física, sino en la intención que se escondía detrás de ella. No eran simples criminales, ni ladrones, ni asesinos al azar. Había un motivo específico, un interés personal y peligroso que hacía que la joven fuera un objetivo. «¿Qué es lo que quieren de ti?», preguntó con cuidado sin presionar. «Solo lo que te sientas capaz de contar». Ella vaciló bajando la cabeza. «No puedo decirlo todo, todavía, pero lo que buscan tiene que ver con mi familia». Su voz se quebró ligeramente. «Con lo que heredé. Y ellos no tienen límites. Harán cualquier cosa para conseguirlo». El ranchero frunció el ceño, comprendiendo que no solo enfrentaba un problema de protección inmediata, sino un peligro que podría perseguirlos hasta el rancho mismo. Sus pensamientos comenzaron a organizarse rápidamente. La seguridad de la joven dependía de él, y el lugar que consideraba refugio podría no ser suficiente si sus perseguidores eran persistentes y peligrosos. «Está bien», dijo finalmente. «No hace falta que lo cuentes todo ahora, pero necesito que confíes en mí lo suficiente para decirme si están cerca o si sientes peligro. No quiero que te lastimen». Ella lo miró, evaluando cada palabra. Por primera vez parecía considerar la posibilidad de que alguien realmente pudiera protegerla sin traicionarla. Su respiración se hizo más lenta, menos temerosa, mientras la idea de que no estaba sola comenzaba a asentarse en su mente. «Hace unos días», continuó, «me atraparon parcialmente. Me lastimaron. Me dejaron con la sensación de que podrían volver en cualquier momento. No sé cómo lo hacen, pero siempre saben dónde estoy». Sus ojos buscaron los del ranchero, buscando seguridad en su firmeza. «Si vuelven, podrían acabar conmigo». El ranchero asintió tomando nota mental de cada detalle. Su instinto protector se intensificó. Cada palabra de la joven reforzaba la urgencia de garantizar un entorno seguro. Sabía que debía planificar, anticipar movimientos y preparar estrategias para mantenerla a salvo, no solo de la amenaza inmediata, sino también de cualquier intento futuro. «Te protegeré», dijo con voz firme, segura. «Mientras yo esté aquí, no dejaré que te hagan daño. Y no estás sola». Hizo una pausa, observando cómo la tensión comenzaba a ceder apenas. «Juntos encontraremos una manera de mantenerlos lejos y darte la seguridad que mereces». Ella respiró hondo, un gesto pequeño pero significativo, como si el peso del miedo comenzara a aligerarse ligeramente. No era completa confianza, pero sí un primer indicio de que podía depender de alguien más que de sí misma. Por primera vez desde que había comenzado su huida, permitió que un rayo de esperanza se filtrara entre sus pensamientos. El ranchero comprendió que la revelación sobre los perseguidores no solo aumentaba la urgencia de protegerla, sino que también marcaba un punto de inflexión. La joven estaba comenzando a confiar lo suficiente para compartir detalles importantes de su vida y de los peligros que enfrentaba. Esa confianza sería el cimiento sobre el cual podrían construir seguridad y alianza, mientras la sombra de sus perseguidores seguía siendo un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Después de que la joven compartiera detalles sobre sus perseguidores, la atmósfera en el rancho cambió. Lo que antes era un espacio de relativo respiro se convirtió en un lugar donde la vigilancia y la estrategia debían tomar protagonismo. El ranchero entendió que protegerla no solo implicaba ofrecer un techo seguro,
sino anticipar movimientos, evaluar posibles rutas de ataque y preparar defensas. Cada decisión requería cuidado y precisión porque un error podría costarle la seguridad de la joven o incluso su vida. «Escúchame», dijo mientras extendía un mapa simple sobre la mesa. «Necesitamos pensar en los caminos de acceso al rancho y en las rutas que podrían usar para acercarse. También hay que identificar escondites y puntos elevados desde donde podamos verlos llegar». Su voz era firme, transmitiendo autoridad y seguridad sin ser intimidante. La joven lo observaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Por primera vez su mirada mostraba algo más que miedo. Había un destello de atención, un interés genuino en la preparación de su defensa. Aunque aún dudaba de confiar plenamente, comenzaba a aceptar que necesitaría colaborar si quería sobrevivir. «Primero», continuó el ranchero, «debemos asegurarnos de que no puedan sorprendernos. Hay que reforzar las entradas y crear rutas seguras de escape dentro del rancho. También debemos establecer señales discretas en caso de que uno de ellos se acerque mientras estamos ocupados afuera». La joven asintió ligeramente con los labios apretados. Cada instrucción parecía lógica y sensata, pero también exigía que ella superara el miedo que aún sentía al planear defensas y confrontar la posibilidad de que los perseguidores llegaran. Era un desafío emocional, aceptar que alguien podía intentar dañarla nuevamente y prepararse para enfrentarlo, aunque fuera indirectamente. También, añadió él, debemos practicar cómo reaccionaríamos si alguien se acerca demasiado. No quiero que entres en pánico ni hagas movimientos imprudentes. Mantener la calma será crucial. Ella tragó saliva y miró el mapa nuevamente. Su mente, acostumbrada a la huida constante, empezaba a adaptarse a la idea de enfrentar la amenaza con preparación en lugar de solo escapar. La sensación era extraña y desconcertante, pero también reconfortante. Por primera vez sentía que podía influir en su destino, aunque fuera con pasos pequeños. «¿Y si intentan entrar de noche?», preguntó finalmente con voz baja pero firme. «¿Qué hacemos entonces?». «Tendremos alarmas naturales», respondió él señalando las ramas y piedras estratégicamente colocadas en el terreno. «Cualquier movimiento fuera de lo normal será detectable. Además, yo no dormiré mientras estés en peligro. Necesito que confíes en que puedo manejar esto». La joven asintió, un gesto mínimo pero significativo. Era un pequeño indicio de colaboración. Aceptaba participar en las estrategias de defensa, aunque con cautela. Cada instrucción que el ranchero ofrecía parecía darle un sentido de control que hacía tiempo no experimentaba. «También voy a enseñarte algunas técnicas básicas», continuó, «no para pelear, sino para protegerte si te alcanzan. Saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia y darte confianza». Hizo una pausa. «Lo importante es que trabajemos juntos, no que te sientas sola en esto». A lo largo del día, comenzaron a implementar pequeñas medidas, reforzaron puertas y ventanas. Crearon rutas de escape discretas y marcaron puntos estratégicos para observar los alrededores. Cada acción era una lección de vigilancia y paciencia. La joven, aunque aún temerosa, participaba activamente, moviendo piedras, revisando cercas y señalando lugares que podrían ser vulnerables. Con cada paso, su miedo se mezclaba con una sensación incipiente de poder y seguridad. El ranchero, por su parte, observaba con atención cada movimiento, asegurándose de corregir suavemente cualquier error y reforzar los puntos fuertes. La colaboración silenciosa entre ambos comenzaba a generar un vínculo basado en la confianza mutua. Él como protector experimentado, ella como aprendiz y observadora atenta de su propio entorno. Cuando la tarde llegó, ambos se detuvieron para descansar, y la joven miró alrededor con un atisbo de alivio. El rancho, aunque todavía vulnerable, se sentía más seguro, y aunque los perseguidores seguían siendo una amenaza real, la sensación de estar preparados, de poder enfrentar lo que viniera, comenzaba a reemplazar parte del miedo paralizante que la había acompañado desde su huida. Era un primer paso crucial. No solo se trataba de protección física, sino de construir confianza, resistencia y la certeza de que juntos podrían enfrentar lo que viniera. La joven comenzaba a entender que no estaba sola y el ranchero comprendía que la defensa del rancho era solo el inicio de un vínculo más profundo, cimentado en cuidado, respeto y colaboración mutua. El rancho había quedado en un silencio expectante, la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas mientras el viento movía suavemente las ramas de los árboles circundantes. La joven estaba en la cocina, ayudando al ranchero a preparar algo de comida sencilla, aunque su mente seguía alerta a cualquier ruido fuera de lo común. Cada sombra proyectada por los últimos rayos de sol parecía un posible intruso, y su cuerpo reaccionaba instintivamente a cualquier sonido inesperado. El ranchero, consciente de la tensión que aún dominaba a la joven, mantuvo la calma mientras ajustaba las puertas y revisaba los alrededores.
Sabía que la primera prueba real de defensa no tardaría en llegar. Los detalles que ella le había confiado sobre sus perseguidores eran demasiado precisos para ser ignorados. Había anticipado que podrían intentar acercarse, y aunque el rancho estaba preparado, la incertidumbre mantenía la atmósfera cargada. De repente, un ruido seco y repetitivo proveniente del bosque cercano hizo que ambos se detuvieran. La joven contuvo la respiración, sus ojos fijos en la puerta de salida. El ranchero puso un dedo sobre sus labios indicando silencio y se acercó a la ventana para observar. Entre los árboles, una sombra se movía con cautela acercándose al perímetro del rancho. «No te muevas», susurró el ranchero. Esto podría ser un explorador o alguien buscando la manera de entrar. La joven asintió aferrándose a la mesa como si necesitara anclarse al suelo. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez no estaba paralizada por el miedo. Estaba atenta, evaluando la situación junto a él. El ranchero se movió silenciosamente hacia un lugar estratégico, asegurándose de que la joven estuviera protegida y pudiera observar sin exponerse. Sacó su rifle y lo sostuvo firme, preparado para disuadir a cualquiera que se acercara demasiado. Cada movimiento estaba calculado. No se trataba de atacar, sino de mantener la seguridad y proteger el perímetro. La sombra se acercó lentamente, y entonces el ranchero notó algo que confirmaba sus peores temores. Alguien había venido específicamente a buscar a la joven. No era un accidente ni un explorador casual. Sus perseguidores la habían localizado. «Respira profundo», dijo el ranchero sin apartar la vista de la figura. «Mantén la calma. No hagas movimientos bruscos. Solo confía en mí». Ella hizo lo que se le pidió, sus manos temblorosas pero controladas. Por primera vez desde su llegada al rancho, permitió que alguien más tomara el control de la situación, aunque internamente luchaba con la necesidad de reaccionar, de huir o protegerse por sí misma. El ranchero entendió esa mezcla de emociones y la respetó, manteniéndose cerca sin imponer fuerza. La sombra se acercó aún más, deteniéndose cerca de la cerca. El ranchero levantó su rifle con cuidado, apuntando sin disparar, solo para advertir la presencia. Un disparo al aire resonó en la distancia y la figura se detuvo abruptamente. El mensaje fue claro. No se permitiría el acceso al rancho y cualquier intento de acercamiento sería enfrentado con firmeza. «Ahora», susurró el ranchero a la joven, «observa cómo reaccionan. Aprende a identificar señales y comportamientos. Esto te ayudará si alguna vez estás sola y necesitas protegerte». La joven observó con atención cómo el hombre mantenía control absoluto de la situación, evaluando los movimientos del intruso, calculando la distancia y asegurando que cada acción tuviera un propósito. Por primera vez empezó a comprender que la defensa no se trataba solo de fuerza física, sino de estrategia, paciencia y conocimiento del entorno. Después de unos minutos tensos, la figura retrocedió lentamente, evaluando la situación y comprendiendo que no podría acercarse sin riesgo. Finalmente, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio inquietante. La joven soltó un suspiro contenido, mezclado de alivio y adrenalina. «Lo viste», dijo el ranchero bajando lentamente el rifle. «No siempre podemos evitar que aparezcan, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. La preparación y la calma marcan la diferencia». Ella asintió con los ojos brillantes. Por primera vez, no solo había sobrevivido a un encuentro con el peligro, sino que había aprendido algo fundamental. Podía confiar en el ranchero y en las estrategias que habían desarrollado juntos. La amenaza había sido real, pero también había sido una lección valiosa. La protección se construye con atención, disciplina y colaboración. Esa noche, mientras la joven se recostaba en la cama, su respiración era más tranquila que la de la noche anterior. El rancho seguía siendo un lugar seguro, no solo por su estructura y defensas, sino porque alguien estaba allí para protegerla de manera constante y consciente. Y aunque la amenaza de sus perseguidores permanecía, la joven comenzaba a comprender que no estaba sola y que podía empezar a confiar de nuevo en la presencia de alguien dispuesto a luchar por su seguridad. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio delicado entre vigilancia y rutina. La joven, aunque aún marcada por el miedo y la desconfianza, comenzó a mostrar indicios de apertura. Su respiración era más tranquila, sus movimientos menos tensos y pequeños gestos revelaban que empezaba a sentirse un poco más segura bajo la protección del ranchero. Cada tarea en el rancho, desde limpiar establos hasta preparar alimentos, se convirtió en una oportunidad para observar y aprender, pero también para colaborar con alguien que respetaba sus límites. El ranchero notó la evolución con una mezcla de orgullo y cuidado. Sabía que cada paso hacia la confianza era frágil y que un error podía retroceder semanas de progreso. Por eso sus palabras y acciones eran siempre suaves, medidos para mostrar protección sin generar dependencia forzada.
Comenzó a incluirla en pequeñas decisiones sobre la seguridad del rancho, preguntándole qué rutas consideraba más vulnerables, qué señales podrían indicar peligro y cómo se sentía respecto a ciertas medidas de defensa. Tu experiencia es valiosa, le dijo un día mientras repasaban el perímetro. Has sobrevivido hasta ahora porque sabes cómo leer el terreno y las personas. Necesito que me ayudes a interpretar esas señales. Ella levantó la vista, sus ojos sorprendidos y cautelosos. Nadie le había pedido antes su opinión, y mucho menos le habían reconocido su valor y habilidades. Por un instante se permitió un destello de orgullo, un sentimiento que no había experimentado en días, semanas, tal vez meses. Está bien, murmuró finalmente. Puedo mostrarte algunos puntos que me preocupan. Mientras caminaban por el rancho, compartió detalles sobre lugares donde se sentía vulnerable y cómo los intrusos podrían intentar acercarse. El ranchero escuchaba atentamente, tomando nota mental, reconociendo que la colaboración fortalecía tanto la seguridad como la confianza entre ellos. Cada indicación que ella daba era recibida con respeto, y cada corrección que él ofrecía se hacía con cuidado, sin subestimar su criterio. Esa noche, después de cenar, la joven se sentó frente a la chimenea mientras el ranchero revisaba armas y defensas. Por primera vez comenzó a hablar sobre su pasado de manera más relajada, compartiendo historias fragmentadas sobre su familia, su huida y cómo había aprendido a sobrevivir sola. No era un relato completo, pero cada fragmento que ofrecía era un puente hacia la confianza, y el ranchero lo recibía con paciencia y comprensión. Nunca tuve a alguien que me escuchara de verdad, dijo ella, la voz apenas un susurro. Siempre tenía que cuidarme sola. Ahora tienes a alguien que lo hará, respondió él. No tienes que enfrentar esto sola. Un pequeño gesto de gratitud se asomó en su rostro, y aunque todavía había miedo, también había un atisbo de alivio. Esa noche, durmió más profundamente que nunca desde su llegada al rancho, y el ranchero permaneció atento, vigilando sin invadir su espacio, consciente de que su presencia debía ser un soporte y no una amenaza. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir momentos de complicidad silenciosa, la joven aprendiendo a montar con más confianza, él enseñándole técnicas básicas de defensa, y ambos observando juntos cómo los animales del rancho reaccionaban ante cualquier cambio en el entorno. Estos momentos, aunque simples, creaban un lenguaje propio de cuidado y respeto mutuo. Un día, mientras revisaban la cerca, la joven se permitió bromear sobre un error que había cometido al medir la distancia entre los postes. Su risa, ligera pero genuina, sorprendió al ranchero. Era un sonido que hacía semanas no escuchaba, y la calidez de ese instante rompió ligeramente la tensión constante que ambos habían llevado desde el inicio. Nunca pensé que reiría otra vez, dijo ella, mirándolo con un destello de incredulidad, y mucho menos por algo tan simple. La risa también es parte de la supervivencia, respondió él sonriendo. No todo tiene que ser miedo y estrategia. Ese pequeño intercambio selló un paso importante. La joven estaba comenzando a sentir que podía confiar en él no solo para proteger su cuerpo, sino también para acompañar sus emociones. Su vínculo empezaba a fortalecerse, construyéndose sobre respeto, cuidado y la seguridad que solo la presencia constante y confiable de alguien podía ofrecer. La creciente confianza no significaba que el peligro hubiera desaparecido, ni que la desconfianza hubiera sido completamente superada, pero sí significaba que la joven había comenzado a abrir su mundo a otra persona, permitiéndose aceptar ayuda, compartir miedo y aprender que no siempre necesitaba enfrentar sola las amenazas que la rodeaban. Era un paso crucial, y tanto ella como el ranchero sabían que cada día juntos consolidaría ese lazo que, hasta hacía poco, parecía imposible de construir. La tranquilidad que había empezado a instalarse en el rancho se quebró abruptamente en una tarde gris, cuando el viento trajo consigo un silencio inquietante. Los animales permanecían tensos y el aire parecía cargado de una anticipación que la joven reconoció al instante. No estaban solos. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por el miedo que sentía por sí misma, sino por la intuición de que la amenaza de sus perseguidores no había desaparecido. Simplemente se había escondido, observando y esperando el momento adecuado para atacar. El ranchero, que se encontraba revisando el granero, levantó la vista al notar el cambio en la actitud de los animales. Sus ojos recorrieron el horizonte y en ese instante comprendió que la joven había percibido algo que él aún no había confirmado. Su mirada se cruzó con la de ella, y un entendimiento silencioso pasó entre ambos. Debían actuar con rapidez pero sin pánico. «Mantente cerca», susurró mientras caminaba hacia ella. «No hagas movimientos bruscos. Déjame manejar esto». Ella asintió, aferrándose a la manta que aún llevaba como un escudo de seguridad emocional. Aunque confiaba más que antes, el regreso de la amenaza era un recordatorio brutal de que la confianza aún debía equilibrarse con precaución.
A lo lejos, entre los árboles que rodeaban el rancho, surgieron siluetas que se movían con cautela, aproximándose. El ranchero apuntó con su rifle, pero no disparó de inmediato. La prioridad era observar y evaluar, no actuar precipitadamente. La joven se agazapó detrás de una viga del granero, respirando con fuerza, pero sin paralizarse. Por primera vez se sintió parte activa de la defensa, no solo una víctima pasiva. «Recuerda lo que practicamos», dijo el ranchero. «Señales, movimientos, posiciones. Confía en lo que has aprendido». Ella siguió sus instrucciones, escaneando el perímetro, identificando posibles rutas de aproximación y observando cualquier detalle fuera de lugar. Su entrenamiento improvisado comenzaba a dar frutos. Podía anticipar ciertos movimientos y alertar al ranchero de peligros inmediatos. Era una sensación extraña pero fortalecedora. Por primera vez desde su huida, sentía que tenía algún control sobre la situación. Las figuras se acercaron lentamente, evaluando la seguridad del rancho. El ranchero y la joven permanecieron en silencio, inmóviles, estudiando cada gesto del enemigo. Cuando uno de ellos rompió una rama accidentalmente, el ranchero disparó un tiro al aire, recordando la lección de disuasión que habían practicado. El ruido debía ser suficiente para detener cualquier acercamiento sin provocar un enfrentamiento directo inmediato. La sombra del intruso retrocedió, pero no desapareció. El peligro permanecía presente. «No se rendirán fácilmente», murmuró el ranchero bajando ligeramente el rifle pero sin relajarse. «Esto solo es el comienzo». La joven asintió, su respiración controlada, aunque la adrenalina aún corría por sus venas. Había aprendido a reaccionar con calma y a evaluar la situación antes de actuar. Cada paso era un testimonio de la confianza creciente en el hombre que la protegía y en las estrategias que habían desarrollado juntos. Durante los minutos siguientes, el enfrentamiento fue silencioso y tenso. Los perseguidores buscaban una brecha, un error que pudiera aprovechar. El ranchero movía sigilosamente las piezas del tablero. Colocó obstáculos visibles, utilizó señales de advertencia y supervisó la posición de la joven para mantenerla a salvo. Cada acción estaba calculada para mantener la ventaja y minimizar el riesgo, enseñándole al mismo tiempo que la defensa inteligente no requería enfrentamiento físico inmediato. Finalmente, los intrusos, al notar que no podían sorprenderlos ni encontrar un punto débil, retrocedieron lentamente hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras que se alargaban con la caída del sol. La joven soltó un suspiro de alivio, mezclado de cansancio y tensión acumulada, y se permitió una sonrisa breve pero genuina. Por primera vez entendió que no solo estaba protegida, sino que también había aprendido a reconocer, anticipar y reaccionar ante la amenaza. El ranchero la miró, notando el cambio sutil pero importante. Ya no era solo la joven temerosa que había llegado al rancho, sino una aliada capaz de colaborar en la defensa. Aunque la amenaza seguía presente, habían superado juntos su primer enfrentamiento directo, fortaleciendo no solo la seguridad física, sino también la confianza mutua. «Hiciste bien», dijo él con voz calmada. «Hoy demostramos que podemos enfrentarlos y que no tenemos que temer ciegamente. Aprendemos y actuamos juntos». La joven asintió, sintiendo un alivio que era más profundo que cualquier descanso físico. La amenaza había regresado, pero también había reforzado la certeza de que no estaba sola y que, junto al ranchero, podía comenzar a enfrentar el peligro con estrategia, paciencia y confianza. Era un paso más hacia su recuperación, hacia la seguridad y, sobre todo, hacia un vínculo que estaba creciendo con fuerza en medio de la tensión y el miedo. El sol comenzó a despuntar por el horizonte, bañando el rancho con una luz cálida y dorada que parecía disipar las sombras de la noche anterior. La joven se levantó con cuidado, sintiendo cómo la tensión de los días recientes comenzaba a ceder, aunque no del todo. Cada músculo de su cuerpo recordaba la adrenalina del enfrentamiento de la noche anterior, pero a la vez, una sensación nueva empezaba a instalarse. Seguridad, calma y la certeza de no estar sola. El ranchero estaba fuera, revisando la cerca y asegurándose de que no quedara ningún indicio de que alguien había intentado acercarse. Al verla salir al porche, le dedicó una sonrisa tranquila, una que transmitía que todo estaba bajo control y que podían respirar, al menos por un momento. La joven correspondió con un gesto leve, todavía cautelosa, pero más relajada que antes. «Buenos días», dijo él, la voz firme pero suave. «Todo está en orden. No hubo intrusos esta madrugada». Ella asintió tomando un respiro profundo. Por primera vez desde que había llegado al rancho, permitió que su cuerpo se relajara casi por completo. La amenaza seguía existiendo, pero ya no la paralizaba. Habían aprendido a enfrentarlo juntas y a anticipar los peligros. La confianza que había empezado a surgir ahora parecía sólida, sostenida por la experiencia compartida y por la certeza de que el ranchero estaba allí para protegerla. «Creo que puedo quedarme»,
murmuró finalmente, las palabras saliendo con cierta dificultad, pero llenas de determinación. Por un tiempo, hasta que todo esto pase. Él la miró con atención, notando la mezcla de vulnerabilidad y fuerza en su mirada. Era un momento importante. No solo aceptaba la protección, sino también la decisión de permanecer, de construir un espacio seguro para sí misma. No solo puedes quedarte, respondió con suavidad. Quiero que lo hagas. Este lugar es tu refugio mientras lo necesites. Nadie te hará daño mientras estés aquí. Un silencio confortable se instaló entre ambos, acompañado por los sonidos tranquilos del rancho, los animales moviéndose lentamente, el viento acariciando las hojas de los árboles y el canto de los pájaros anunciando el nuevo día. Era un contraste perfecto con la tensión y el miedo que los habían acompañado durante semanas, y un recordatorio de que podían encontrar estabilidad y paz, aunque solo fuera por un instante. La joven comenzó a ayudar con las tareas diarias, pero esta vez con una actitud distinta. Cada acción estaba acompañada por una sensación de control y confianza. Alimentaba a los animales, revisaba cercas y ayudaba a organizar provisiones con una seguridad que nunca antes había sentido. La presencia del ranchero no era una imposición. Era un apoyo constante que le permitía desarrollar sus propias capacidades sin sentir miedo ni desconfianza. Mientras trabajaban juntos, surgieron pequeñas conversaciones, risas ligeras y momentos de complicidad que habían sido imposibles en días anteriores. La joven empezaba a ver al ranchero no solo como protector, sino también como aliado y compañero en la construcción de un nuevo capítulo de su vida. Cada gesto, cada mirada, cada palabra reforzaba un vínculo que había nacido del miedo, pero que ahora se transformaba en confianza y respeto mutuo. El rancho, que antes había sido solo un refugio físico, ahora se convertía en un símbolo de seguridad y de nuevos comienzos. La joven comprendió que podía confiar en alguien otra vez, que no todas las personas buscaban dañarla y que la colaboración, la paciencia y la estrategia podían ser armas poderosas frente al peligro. Al caer la tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados, se sentaron juntos en el porche, observando el horizonte. Habían enfrentado amenazas, superado miedos y aprendido a trabajar juntos. El futuro seguía siendo incierto, pero la certeza de que podían enfrentarlo como equipo les daba fuerza y esperanza. Gracias, dijo ella finalmente con una sonrisa tímida pero sincera, por protegerme y por no dejarme sola. Él le devolvió la sonrisa con un gesto que transmitía que no solo la había protegido, sino que también reconocía su valentía y determinación. Siempre estaré aquí, respondió él, y mientras tú confíes en mí, podremos enfrentar cualquier cosa que venga. Mientras el cielo se oscurecía lentamente hacia la noche, la joven sintió por primera vez en mucho tiempo que había un lugar donde podía descansar, aprender y crecer. Un lugar donde podía ser ella misma sin miedo constante. El rancho ya no era solo un refugio temporal, era el comienzo de una vida más segura, más fuerte y más esperanzadora. El nuevo amanecer no solo iluminaba el rancho, sino también un futuro lleno de posibilidades. Un futuro donde el miedo comenzaba a ceder frente a la confianza, la protección y un vínculo que había sobrevivido al peligro y a la incertidumbre. Por primera vez desde su huida,